pero ahora vamos a abordar el tema de su enfermedad y nos abre un montón de abanicos y de preguntas para hacerle al doctor que ya está en comunicación con nosotras, el doctor Alejandro Guillermo Anderson. Él es neurólogo. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, ha escuchado nuestro análisis, es redundar y preguntarle a usted directamente de qué se trata esta enfermedad que hoy presenta Bruce Willis, esta demencia frontotemporal. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Mira, la demencia frontotemporal es un tipo de deterioro cognitivo, así como cuando nosotros hablamos del Alzheimer como principal causa de demencia, Sí. o sea, enfermedad heredodegenerativa que la tiene el 10% de la población de más de 65 años, bueno, acá hablamos de algo parecido en el sentido de una patología que te deteriora tus funciones superiores, de menor frecuencia, por supuesto, pero que también tiene cierta incidencia y que tiene un impacto en lo cognitivo, pero que no se comporta exactamente como se comporta el Alzheimer, donde vos de entrada tenés un problema de tu memoria episódica, la que tiene un tiempo, la que tiene un lugar, o sea, tus recuerdos personales, sino que esto suele impactar primero, por lo menos en algunos casos, en lo que escuchamos ya hace un tiempo de Bruce Willis, y es en el lenguaje, en la capacidad de expresar o de comprender el lenguaje. Después está el tema de la conducta y más tardíamente el tema de la memoria, pero se expresa de esa manera. O sea que como síntoma, doctor, podemos empezar a sospechar cuando hay problemas en lo que es la exteriorización de la palabra o en lo que es el proceso que se da entre el cerebro y la orden que le damos para que forme ese concepto. Y mira, vos pensás que siempre, cuando hablas del lenguaje, siempre tenés la expresión y la comprensión. Ajá. Hay algunas formas de demencias frontotemporales, porque ese es el título, algunas formas de demencias frontotemporales que comprometen más la expresión del lenguaje, otras comprometen más la comprensión y otras comprometen la conducta. Y más tardíamente se te compromete la memoria. Y esto, vos sabés que afecta 2.5 casos por cada 100.000 habitantes, o sea, no es tan frecuente como la enfermedad de Alzheimer, por eso es que es mucho menos conocida para la gente. Pero ¿sabés qué se sospecha? Se sospecha que está subdiagnosticada, porque es probable que una gran cantidad de pacientes con demencia frontotemporal tengan diagnósticos psiquiátricos y nunca se arribe al diagnóstico de que tienen la demencia frontotemporal. ¿Y es congénito, doctor, o se adquiere con el paso del tiempo? Y en tal caso, ¿hay alguna manera de demorar o retrasar la aparición de esta enfermedad? Esta enfermedad tiene una base genética. Hay un gen que es el que sirve para fabricar una proteína, que se llama proteína tau, que arma el esqueleto de las neuronas. Cuando vos tenés una mutación en ese gen y no fabricás adecuadamente ese esqueleto de las neuronas, en algún grupo de neuronas se te desarma el esqueleto y la neurona degenera y muere. Así que, por lo pronto, es una enfermedad genética. Respecto del tema tratamiento, lamentablemente no hay tratamientos específicos al día de hoy. Así que, en este momento, está en una etapa de investigación, se está tratando de resolver el problema. Tiene, obviamente, como punto agregado y en contra de la enfermedad de Alzheimer, la baja frecuencia. Por tanto, seguramente todavía vamos a tener que esperar un tiempo hasta encontrar una solución adecuada. Ahora, doctor, el rango etario, ¿nos tenemos que preocupar con los chicos? Usted dijo algo de 65 años aproximadamente, pero ¿le puede pasar a un niño, por ejemplo, a un adulto, o sea, a un niño en pleno crecimiento, a un adolescente? La demencia, digamos, que es básicamente la más conocida, como les decía, y que tiene la mayor parte de los pacientes, es el Alzheimer, y eso lo tiene el 10% de la población por arriba de los 65 años. Lo que llaman demencias preseniles
donde bajás de la edad de 60 años hacia abajo, incluso hasta los 45 o menos, son muy poco frecuentes. Respecto de este tipo de demencia, la frontotemporal, lo que puedo contarte es que se presenta a edad algo más temprana que la enfermedad de Alzheimer, alrededor de los 50 años. Pero no hablamos de ninguna manera de población pediátrica ni adolescente. Sí. Ahora, doctor, hay un deterioro, además del cognitivo, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con esa parte del cerebro que se ve afectada por esta demencia frontotemporal. ¿Hay un deterioro multiorgánico que hace que, por ejemplo, uno vea que estos pacientes tienden a tener como una especie de exteriorización de una vejez más precoz? En general, el deterioro es exclusivamente neurológico. Lo que ocurre es que en la medida que el paciente tiene menos actividad, menos rutina de actividad física, intelectual, social, manual, va a estar más postrado. Si no está muy cuidado, puede desnutrirse, puede deshidratarse. Si no se mueve, se le puede lastimar la piel o se puede escarar, o tener infecciones respiratorias, urinarias. O sea, el paciente se puede complicar en ese sentido y tener intercurrencias. Pero al día de hoy, en la medida que mejoramos todos los cuidados de las enfermedades neurológicas crónicas y de este tipo de patologías también, los pacientes viven muchos más años. Y casi que uno dice, bueno, en realidad esto es una enfermedad exclusiva del sistema nervioso. Yo no sé si ustedes recuerdan la imagen de Ronald Reagan, que falleció de Alzheimer y que en gran parte de sus últimos años uno lo veía caminar derechito, perfecto, se lo veía impecable y no recordaba que había sido presidente. Sí, sí. Doctor, ¿nos podemos cuidar, prevenir con respecto a esto? No hay medidas en este momento cuando los pacientes, claro, porque todos te preguntan, ¿cómo prevengo? Claro, ¿cómo hago? La posibilidad de una demencia frontotemporal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Te van a preguntar los pacientes. Y en este momento el único factor de riesgo conocido es tener algún integrante dentro de tu familia. Porque quiere decir que quizás el gen está dando vueltas en el grupo familiar, pero no hay otra manera. Y si vos me preguntás, ¿se puede hacer un panel genético donde uno identifique este tipo de genes? Sí, se podría hacer, no hay problema, pero no tenés ningún tratamiento específico para tratar este tipo de prevención al día de hoy. Ay, doctor, me deja preocupada porque sabe que justo le iba a preguntar eso. Me iba a preguntar si había tratamiento específico, le iba a preguntar si era operable, porque uno estima que si hay un daño físico, neuronal, quizás a lo mejor, no sé, pensé en implantes de células madres, pensé en un montón de cosas, de todos estos avances científicos que han surgido en los últimos años y que mejoran al menos la calidad de vida de pacientes que tienen problemas neurológicos. Y esperaba una respuesta positiva, pero ya es como que me silenció, doctor. Te cuento. Mira, en el Congreso Argentino de Neurología que se hizo el año pasado, hubo algunas charlas muy interesantes y una tuvo que ver con el futuro de las células madres como vehículo para solucionar los problemas genéticos. Traducido sería lo siguiente. Vos tenés una determinada enfermedad. Vamos a pensar en el Parkinson. Sí. Porque el Parkinson, después del Alzheimer, el Parkinson es la enfermedad degenerativa del sistema nervioso más frecuente. Sí, sí. En el Parkinson lo que te degeneran son las neuronas que fabrican dopamina que están en el tronco cerebral, en la sustancia negra. Cuando vos perdiste más del 70%, 80%, te empieza clínicamente el Parkinson. ¿Por qué degeneran esas neuronas? En gran parte de los pacientes por fallas genéticas, justamente. Hay varios genes que ya se conocen. El asunto es que uno puede al día de hoy, y está el caminito armado, tomar una célula de la piel de ese paciente. Esa célula de la piel la transformás en una célula madre, la analizás, encontrás el gen alterado y se lo podés reparar. Ahora, ¿sabés cuál es el problema y lo que están tratando de resolver los investigadores al día de hoy? El delivery. ¿Cómo colocás esa célula madre, que además la podés transformar en neurona, porque también está la técnica para transformar la célula madre en neurona, pero ¿cómo la colocás? Yo casi le descubro la cura. Casi le descubro la cura, doctor. Casi, por un poquito. Casi por un poquito. Gracias, doctor. El doctor que
Anderson, que ha tenido tanta gentileza en brindarnos todo este tiempo, siempre muy demandado, por cierto, a partir de su actividad como neurólogo. Le agradecemos infinitamente este contacto.